Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes esta segunda semana de actividades en la cual vamos a ir desarrollando y viendo e incluso las tareas que ustedes tienen habilitadas dentro de este proceso educativo. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de los contenidos que se encuentran habilitados en su aula virtual y obviamente que vamos a ir viendo y desglosando, explicando en el transcurso de la presente actividad. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente de la materia de ciencias sociales. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Es prácticamente el documento donde se encuentran sus actividades para la presente semana. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, las diversiones, algo sumamente facilito, un tema que es algo que nosotros practicamos, desarrollamos periódicamente, especialmente cada fin de semana. Pero nosotros tenemos que ver algo un poco más determinante, la importancia de la aplicación y el desarrollo de este tipo de actividades en el beneficio tanto psicológico, emocional y también físico de cada uno de los individuos. Vamos a ver el tema número 2, correspondiente a la unidad 2, y vamos a ver el uso del tiempo libre, las diversiones de los ecuatorianos y el esparcimiento de la gente adulta. Esos son los temas que nosotros vamos a ir desarrollando en la presente clase. Vamos a ir desarrollando los temas, obviamente, que se encuentran planificados dentro de esta actividad. Vamos a ir viendo, vamos a ir aplicando cada uno de estos temas. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones que obviamente para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. Desarrolla el siguiente taller. Dice, en primera instancia, investiga un juego tradicional en tu comunidad y describe sus características más representativas. Por ejemplo, cuáles son el reglamento, equipos de o cuántas personas intervienen, cuál es la temática del juego y todas esas actividades tienen que describir en esta pregunta. Tienen que investigar un juego tradicional que obviamente se desarrolla en la comunidad donde ustedes viven. La siguiente dice, enlista 10 juegos populares del Ecuador. La tercera actividad dice, con tus propias palabras determina qué es diversión, qué es para ustedes una diversión. Y ya vamos a ir viendo también desde el punto de vista intrínseco el concepto general en función de la diversión. Y por último, realiza una lista de 5 actividades que realices en tu tiempo libre, lo que a ustedes les guste hacer. Qué sé yo, ir a pasear, ir al shopping, qué sé yo, miles de cosas que ustedes pueden aplicar un fin de semana obviamente como temas de relax, como temas de esparcimiento también. Eso en cuanto a las actividades que ustedes tienen que desarrollar en la presente semana. Recuerden que de este trabajo deben entregar en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hojita, ya saben cómo es lo que tienen que hacer, cumpliendo todas estas actividades, esta información que se les solicita y posteriormente, a continuación, proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Esto en función de esta actividad. En relación del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que la institución educativa así lo determine. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema el uso del tiempo libre, las diversiones de los ecuatorianos, el esparcimiento de la gente adulta. Esto ya correspondientes a la semana número 2 de fecha 9 de marzo del 2026. Esta tarea permite entregas justamente desde el 9 de marzo, la fecha límite de entrega es del 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril.
Entonces, eso en cuanto al desarrollo de las actividades que ustedes tienen planificadas para la presente semana. Lo estamos inaugurando, estamos iniciando la primera tarea correspondiente a la unidad número 2. Una tarea bastante fácil, una tarea bastante sencilla, pero obviamente que transmite los conocimientos de temas, obviamente que se van tratando periódicamente en el desarrollo de las clases. Una vez que se les ha explicado el desarrollo de las actividades, como lo que tienen que hacer, las instrucciones de su tarea, a continuación vamos a iniciar con el desglose, con la explicación correspondientes a su material de apoyo. Y vamos a hablar sobre las diversiones. Y justamente vamos a hablar sobre un tiempo bastante importante, el uso del tiempo libre. Pero regresando un poco al tema central, a las diversiones. Obviamente, el relax y las características que determinan la aplicación de determinadas actividades justamente permite que nosotros nos sintamos bien en un determinado lugar, que nos sintamos contentos, relajados, que disfrutemos las actividades, obviamente, que estamos haciendo. Eso genera un estado de ánimo que es la diversión. Prácticamente la diversión es un estado en el cual todos, obviamente, nos sentimos bien, desarrollamos actividades justamente que en nuestro tiempo libre nos permite recrearnos, permite que nuestro cerebro se olvide de problemas, se olvide de dificultades, se olvide de obligaciones y obviamente empieza a relajarse. Justamente ese es el objetivo de todas las actividades que se realizan justamente en el tiempo libre. Esto puede ser deporte, puede ser leer un libro, puede ser mirar televisión, puede ir de paseo, visitar un parque, visitar un acuario, qué sé yo, miles de cosas que nosotros podemos hacer en nuestro tiempo libre y que esto nos permite, obviamente, regenerar, reconstruir, recargar nuestro organismo para continuar nuestras actividades cotidianas día a día. En ese sentido, en nuestra participación social hay un tiempo para el estudio, otro para el trabajo y las actividades productivas, otro para la alimentación y el descanso. Y existe también un tiempo libre. El uso de nuestro tiempo libre es otra de las necesidades que tenemos no solo como seres humanos, sino también como integrantes de una sociedad organizada. Realizar actividades de recreación y diversión permite que cada persona se desarrolle de manera integral y que forme lazos sociales con otras personas en medio del esparcimiento y la recreación. Además, hace posible que nuestra mente y cuerpo puedan refrescarse y acopiar energía para hacer frente al trabajo y el estudio del día a día, todas las actividades que nosotros desarrollamos día a día. Entonces es importante desarrollar actividades recreativas en nuestro tiempo libre. Es importante que utilicemos nuestro tiempo libre en actividades de esparcimiento y diversión que nos permitan socializar con otras personas. En esta unidad consideramos la importancia del tiempo libre y justamente veremos de qué manera nos divertimos y cómo esas formas de esparcimiento, que por cierto no son exclusivas de los ecuatorianos, nos identifican individualmente y frente a los demás, de frente a los demás integrantes de la sociedad. Y dentro de estas categorías, nosotros tenemos que hacer una división bastante importante, porque no es lo mismo el tiempo libre de los jóvenes y el tiempo libre de las personas adultas. Vamos a ver cuál es, obviamente, las características que definen a uno y otro grupo. La influencia de la cultura de masas, el desarrollo de las tecnologías de información, sobre todo hoy en día el Internet, y la cultura del espectáculo influyen en la recreación de los jóvenes y también de los jóvenes en las ciudades. El gusto por determinados ritmos musicales, estrellas de cine y deportistas define en buena medida las identidades juveniles y promueve el esparcimiento de subculturas o el aparecimiento de subculturas y comunidades o redes sociales alternativas. Prácticamente el Internet ha jugado un papel fundamental en el aparecimiento de determinadas comunidades urbanas. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en décadas anteriores, por ejemplo, aparecieron esta subcultura que se denominaba los emos.
Hoy en día, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos esta nueva subcultura urbana que se ha venido desarrollando, lo que son los Terians, que obviamente jóvenes que se identifican con animales y una serie de cosas. No es que en nuestra sociedad se inventaron, sino que obviamente esto define o está definido directamente por el uso del Internet y de culturas externas, de culturas del extranjero. Obviamente tanto del espectáculo, o del cine, de la televisión, deportistas, de carácter social, obviamente que van definiendo. Lamentablemente los jóvenes son uno de los aspectos más delicados en cuanto o más susceptibles a ser manipulados justamente por este tipo de culturas externas y justamente por eso adoptan todas estas características. Entonces, eso en cuanto también tiene que ver y obviamente la importancia del Internet hoy en día en la aparición de nuevas subculturas. Esto relación a las actividades de los jóvenes. En cuanto a las diversiones de los ecuatorianos, nosotros tenemos una serie de diversiones y culturas que se van desarrollando, una serie de eventos importantes que se han que fiestas especialmente, que obviamente han formado, han formado parte desde los inicios de la sociedad y que obviamente que por la transmisión de esta cultura de generación a generación, obviamente los tenemos hasta nuestros días. Por ejemplo, la Navidad, el Carnaval, la Semana Santa que se viene. Hay otras actividades, obviamente cada pueblito, cada ciudad dentro de nuestro Ecuador tiene su propia identidad cultural y gracias a ello obviamente tiene una serie de tradiciones y culturas dentro del punto de vista social y también gastronómicos. Por eso es importante la aplicación y conocer también o hacer un poco de turismo a cada uno de los lugares. Eso genera diversión y esparcimiento y obviamente nos permite relajarnos y recargar energías para continuar nuestras actividades. Nuestras actividades de recreación y esparcimiento no son las mismas. Cambian según nuestro interés y también nuestro gusto. Y de acuerdo con el paso del tiempo, la manera en que se divierten los niños y jóvenes no es igual a la de los adultos. Existen diferencias marcadas por la edad, el género, la procedencia regional y el nivel económico de cada una de las personas. No obstante, podemos señalar algunas diversiones compartidas por igual entre distintos sectores de la población, como el gusto por algún deporte o la afición hacia algún equipo. Por ejemplo, en el caso del fútbol, la afición a uno u otro equipo es algo que se comparte casi indistintamente entre diversos sectores de la población, tanto niños, jóvenes, adultos, sectores populares y grupos económicamente aventajados o privilegiados. Ir al estadio, por ejemplo, el fin de semana o seguir un partido de fútbol por televisión es una actividad compartida con amigos y familiares en casi todos los hogares y todas las sociedades a nivel de nuestro país, por no decir también a nivel mundial. En épocas anteriores eran frecuentes los paseos fuera de la ciudad para visitar haciendas, balnearios o poblaciones rurales o frecuentar los parques durante el fin de semana para pasear o hacer deporte. Lamentablemente hoy en día, con la aparición del Internet, ya casi nadie sale, casi nadie busca, obviamente, desarrollar algún tipo de viaje y conocer algún lugar, obviamente que sea turístico y esto obviamente ha generado un problema también dentro de las características de relación social entre la humanidad. Si bien estas prácticas no han desaparecido actualmente debido al crecimiento de las ciudades, el gusto de la gente ha variado entre la búsqueda de sitios apartados del bullicio de la ciudad y las visitas a centros comerciales, malls y sitios de consumo, en donde también es posible encontrar espacios de recreación y también alimentación. Sobre todo en las ciudades de nuestro país, las familias de clase media y popular frecuentan durante los fines de semana los centros comerciales para comprar algún artículo o simplemente entretenerse o dar una vuelta, pasear, ver qué es lo que existe de pronto algo novedoso. Esto en cuanto a las actividades, las diversiones que obviamente desarrollan los ecuatorianos. Dentro de estas categorías también tenemos que hablar sobre las diversiones populares y vamos a ver cuáles son este tipo de diversiones populares.
Otro elemento de entretenimiento en nuestro país son las fiestas populares que constituyen elementos característicos de nuestra identidad nacional, regional y también local. Son momentos de esparcimiento que involucran a toda la comunidad. En celebraciones como el Año Viejo o el Carnaval participan tanto adultos como jóvenes y niños de todas las regiones y sectores sociales. En las tradiciones indígenas, la fiesta no es solamente una diversión, sino un ritual colectivo vinculado con la religiosidad. Las festividades de los santos patronos son muy importantes. También lo son para los sectores populares mestizos y afroecuatorianos, que aunque los centros urbanos mantienen vivas las tradicionales fiestas religiosas, en las que confluyen las celebraciones católicas con juegos, competencias, presentaciones de artistas, bailes y canto, entre otras actividades. Entonces son también parte importante. Por ejemplo, dentro de las actividades o fiestas también que se celebran en cada uno, especialmente aquí en la serranía, obviamente los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen la celebración, por ejemplo, del Inti Raymi, que es una actividad tradicional, es una actividad religiosa y obviamente cultural, que obviamente atrae a grandes y chicos a revisar justamente todos estos aspectos importantes de celebración que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas también. Así, por ejemplo, también existen otras actividades. En el carnaval, obviamente, que se celebra a nivel nacional, con una pequeña diferenciación. Por ejemplo, en la ciudad de Ambato, ahí no está permitido, obviamente, el juego con agua, cariocas, otras actividades, pues ellos tienen la famosa festividad de las flores y las frutas, que obviamente se festeja, se celebra obviamente con importantes desfiles, carros alegóricos y otras actividades importantes que se dan en cada uno de los lugares. Y obviamente cada pueblito, cada ciudad tiene su propia celebración, tanto de fundación como de independencia, y en cada uno de estos sectores obviamente desarrollan actividades artísticas propias de cada uno de los sectores. Y esto atrae tanto a propios como a extraños, eso quiere decir a nacionales como internacionales, a participar, a ver, a degustar de todos los programas que se van desarrollando a nivel de cada uno de los sectores a nivel nacional. En cuanto a los juegos al aire libre, hasta hace no muchos años eran comunes los juegos infantiles al aire libre, que se practicaban en las escuelas con compañeros y en las calles junto a amigos. Juegos como la rayuela o el trompo, el salto de la cuerda y las canicas, pasar el bastón por el aro o carrera de coches de madera eran habituales. Si bien algunos de ellos aún se practican, su lugar en la recreación de los niños ha sido ocupada por nuevas formas de entretenimiento, como es la tecnología, la televisión en una primera instancia, pero también los videojuegos y hoy en día la tecnología, lamentablemente. Así como es buena la tecnología, también obviamente nos genera un espacio en el cual nosotros nos volvemos un poco ermitaños. Ya no participamos en sociedad, ya no desarrollamos actividades en sociedad y obviamente empezamos a quedarnos un poco más encerrados en nuestras casas, en nuestros dormitorios. En todo caso, algunas formas de esparcimiento, por ejemplo, el juego de la pelota en la calle o reuniones en los parques de las ciudades y algunos juegos al aire libre, subsisten en las zonas rurales hasta nuestros días. Ventajosamente, es una de las características importantes que se vienen dando también dentro de nuestra sociedad. Qué importante es obviamente compartir en sociedad, tener esa empatía de participar con grandes y pequeños en determinados juegos, obviamente donde todos nos divertamos y obviamente olvidemos de nuestros problemas, de nuestros devenires diarios, obviamente tanto en el trabajo o de actividades del trabajo, actividades personales, obviamente que nos estén afectando. La aplicación de estos juegos, obviamente al aire libre, nos permiten recrearnos, nos permiten olvidarnos de todas las actividades, de todos los problemas que tengamos, y obviamente esto permite recargar nuestra energía para continuar las actividades cotidianas. En relación al esparcimiento de la gente adulta de nuestro país se recrea y divierte también con algunas especificidades.
La práctica de algún deporte en el tiempo libre es una de las actividades de esparcimiento más importantes. En las ciudades es muy común la gimnasia, trotar o correr en horas de la mañana, además del juego de voleibol, básquet y fútbol durante el fin de semana. Además del deporte, son comunes las reuniones en las que se practican juegos, por ejemplo, de naipes, tales como el 40, el dominio o simplemente se visita a familiares y amigos con el objetivo de mantener lazos de fraternidad y también amistad. Esos son parte de las actividades, obviamente, que desarrolla la gente adulta. También la gente adulta tiene una serie de actividades que les permiten mantenerse activos, les permite mantenerse sanos dentro del desarrollo, obviamente, de salud. Obviamente es importante practicar algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física y obviamente una de las características fundamentales ya aplicadas desde hace décadas atrás es justamente la gimnasia que se desarrolla en diferentes sectores públicos como parques. Eso permite que las personas obviamente se incorporen a este tipo de actividades y de esa manera quemen determinados componentes de nuestro cuerpo que no son necesarios y obviamente que nos mantengan sanos aplicando algún tipo de actividad o deporte. Esto en cuanto a estas primeras actividades que nosotros hemos ido viendo, las diversiones, obviamente que hemos ido viendo en esta primera etapa de nuestra clase. En la segunda etapa de nuestra clase, justamente vamos a hablar algo más sobre el tiempo libre, cuáles son las características más importantes del desarrollo de estas actividades. Y vamos a ver en qué consiste y cuáles son las características más importantes del tiempo libre. Y vamos a ver en consideración qué es el tiempo libre. Solo regálenme un segundito nomás. Listo, continuamos. Y como les había estado mencionando, vamos a ver qué es el tiempo libre y vamos a responder esta pregunta importante. ¿Qué es el tiempo libre? Cuando hablamos de tiempo libre en general, nos referimos a la cantidad de tiempo que nos queda luego de haber satisfecho nuestros deberes y también necesidades, tanto personales, profesionales, domésticas, entre otras. Es decir, el tiempo del cual podemos disponer libremente. Es común emplear este término como sinónimo de ocio o de recreación, pero ese no se trata de la misma actividad y esto lo vamos a ver más adelante. La manera de entender el tiempo libre en la sociedad puede ser muy distinta y a menudo puede ser problemática. Su nombre mismo ya revela que bajo cierta idea de producción, el tiempo libre vendría a ser un tiempo improductivo, o sea, tiempo desperdiciado en el que no se está haciendo absolutamente nada. Pero todos sabemos que eso dista de ser cierto. El tiempo libre puede estar lleno de actividades de distinta índole que nos permitan beneficiarnos de una u otra manera. Sin embargo, la administración del tiempo libre es un asunto enteramente personal e individual. No puede elegir invertirlo en ocio y la recreación o en el desarrollo del talento no vinculado con nuestras actividades profesionales o incluso en el estudio. De modo que, en el fondo, la frontera entre lo que es el tiempo libre y lo que no viene a menudo a ser arbitraria, convencional, cuando no es subjetiva. En nuestra sociedad moderna, el tiempo libre es a la vez una necesidad vital para poder descansar y despejarnos de las labores productivas y una oportunidad ya que al dedicar las actividades recreativas o de otra naturaleza, consumimos bienes y servicios que también movilizan la economía de la sociedad. Así, mientras disponemos de nuestro tiempo libre, otros están inmersos en tiempos productivos y también viceversa. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un parque, nosotros no simplemente vamos a sentarnos en una banca.
y simplemente a mirar. De pronto vamos a practicar un deporte. Qué sé yo, por ahí habrá una tienda cercana, ¿qué es lo que hacemos? Consumir algún tipo de bebidas o pues, y simplemente consumir un helado, chuparnos un helado y estamos generando economía. Es una parte importante también del tiempo libre. Ustedes verán todas las actividades económicas que están inmersas, por ejemplo, en un parque los días domingos. Mientras unas personas descansan, mientras unas personas pasean, se relajan, obviamente hay otras personas que realmente están desarrollando actividades económicas y eso es importante también recalcar que la aplicación del tiempo libre es indispensable también para el fortalecimiento de la economía. En cuanto al tiempo libre y ocio, vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos terminologías. Como decíamos antes, tiempo libre y ocio no son exactamente lo mismo. El ocio es el tiempo dedicado a actividades recreativas, libres y voluntarias, cuyo propósito es el esparcimiento, el descanso y la distracción. En cambio, el ocio se lleva a cabo en el tiempo libre de cada quien, es decir, en el tiempo disponible tras la satisfacción de los deberes y necesidades, pero no toda actividad llevada a cabo en nuestro tiempo libre es una actividad de ocio. Quiere decir que en nuestro tiempo libre, qué sé yo, algunas personas desarrollarán otro tipo de actividades o algún pequeño emprendimiento, y eso obviamente para generar recursos propios o personales. Entonces, esa parte hay que determinar y hay que separar en cuanto al tiempo libre y también al ocio. Por otro lado, el ocio se caracteriza por una cierta actitud de la persona respecto a la actividad que se realiza. Generalmente el tiempo de ocio se experimenta de manera voluntaria y desinteresada, o sea, sin esperar nada a cambio y sin tener mayor compromiso que el esparcimiento y el encuentro con uno mismo, o bien la socialización y el contacto con los seres queridos. Pueden darse actividades improductivas, recreativas y en tiempo libre que no son ociosas. Por ejemplo, extender actividades lúdicas mucho más allá del tiempo saludable, como por ejemplo pasar un día entero enganchado a un videojuego o actividades competitivas que suponen una recompensa final, como participar en un torneo deportivo. No son exactamente formas de ocio, si bien deben llevarse a cabo siempre en el tiempo libre de cada quien, estas no representan un tiempo de ocio. En cambio, ver un programa de televisión, ir al cine con amigos, practicar un deporte o dedicarse al desarrollo de un hobby son formas de ocio cuya única satisfacción es la actividad en sí mismo y la distracción que brinda. En conclusión, la diferencia entre tiempo libre y tiempo de ocio es cómo dispongamos de cada uno de estos tiempos. ¿Qué hacer con nuestro tiempo libre? Vamos a ver a continuación qué es lo que nosotros podemos hacer con nuestro tiempo libre. Hay diferentes actividades. El tiempo libre puede disponerse a través de una verdadera multitud de actividades, tales como, por ejemplo, realizar deporte y actividad física en solitario o como parte de un grupo o un equipo. Visitar museos, teatros y salas de cine para consumir exposiciones y obras y espectáculos. También lo podemos hacer leyendo un libro de un tópico de nuestro interés o apasionamiento, tales como literatura, historia, divulgación, entre otros. Entretenerse mediante videojuegos en distintas plataformas o simplemente mirar televisión. Inscribirse en clases de algún tipo de idioma nuevo o aprender a tocar un instrumento musical. Adquirir o ejercitar un hobby, modelo para, por ejemplo, para armar, el modelaje, pintura sobre lienzo o observación de aves, entre otras actividades. Practicar la meditación o algún tipo de ritos místicos o religiosos. Visitar a nuestras amistades o a nuestros familiares. Salir a pasear o comer fuera o ir a bailar en las discotecas puede ser también otra forma de distraerse. Hacer voluntariado en actividades ecológicas, sociales o comunitarias también se puede desarrollar y también constituir como un elemento de distracción. Y por último, viajar en nuestro tiempo libre. El que tenga disposición económica, obviamente también puede disfrutar, puede viajar a diferentes lugares y nuestro Ecuador, obviamente está lleno de rincones turísticos, los cuales nos están esperando
tanto con su identidad gastronómica, identidad cultural, sus atractivos naturales y otras actividades que son importantes dentro de estas áreas y que nos permiten obviamente relajarnos. Podemos hablar, por ejemplo, de la ciudad de Baños, por ejemplo, en el oriente, podemos hablar del Tena, podemos hablar de Xuxurfindi, podemos hablar aquí en la provincia de Chimborazo de las aguas termales de Palitagua. Podemos ver, por ejemplo, en gastronomía, nosotros podemos ver acá en Guano, tenemos la fritada, tenemos las tortillas, tenemos las cholas y una serie de actividades gastronómicas bastante importantes. Y así, a nivel nacional, nosotros tenemos una serie de actividades. Y vamos a la costa, los mariscos, los ceviches, el arroz marinero y otros platos que son característicos y propios de cada uno de los sectores. Acá, lo mismo acá, por ejemplo, en Tungurahua una población que se llama Mocha y ustedes pueden consumir cuy, pueden consumir papas con cuero, habas con queso y otros platos que son propios, tradicionales de estos sectores. Existe así una infinidad de puntos en los cuales nosotros podemos ir, disfrutar, satisfacer nuestras necesidades y obviamente distraernos y recargar nuestras baterías para continuar con las obligaciones que nos deparan día a día. Es importante aplicar este tiempo libre porque ustedes verán que hoy en día se encuentra una de las enfermedades, la enfermedad del siglo que se conoce como es el famoso estrés. El estrés es cuando nosotros obviamente nos empezamos a recargar de actividades y obviamente no aplicamos las actividades correspondientes a un tiempo libre, como ir a un cine, las actividades que a ustedes más les guste hacer. Esto obviamente permitirá que toda esta problemática que se recarga en nuestro cerebro, obviamente se vaya disipando, vaya desapareciendo y nosotros nos empecemos a relajar y a tranquilizar para continuar con nuestra vida cotidiana. Es importante desarrollar todas estas actividades importantes y también, ¿por qué no?, generar turismo, generar comercio, porque todas estas actividades en tiempo libre generan comercio a nivel de manera directa o de manera indirecta. Estas son las actividades que nosotros hemos ido viendo y analizando en el transcurso de la presente actividad. Es un tema bastante sencillo, es un tema que nosotros debemos aplicarlo o lo aplicamos también de manera indirecta, pero que obviamente a nosotros nos beneficia mucho en el devenir de nuestra personalidad, de nuestro estado físico y también de nuestro estado psicológico. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la actividad correspondientes a la materia de ciencias sociales. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 nosotros tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales, así que les espero en la siguiente hora. Señores y señores, a continuar en el desarrollo de las actividades que se tiene planificadas en esta noche. Gracias. Hasta luego, Gracias. Licen.